Vamos a partir con la clase. Am, si falta gente todavía, pero tengo que partir en algún momento. La vez pasada empezamos el módulo ISLM, entonces, ahora, en economía abierta. Ustedes deberían ahora hacer unos recontradominar la versión en economía cerrada. Y entonces lo abrimos al mundo. Lo que hicimos no fue mucho la vez pasada, fue agarrar la curva IS y simplemente sugerir cómo podremos modificarla para considerar interacción con el resto del mundo. Y algunos de ustedes habían dicho, hay que considerar importaciones y exportaciones, y básicamente agregamos dos términos extra para la parte de la demanda agregada, y eso fue lo que hicimos la vez pasada. Acá aparece lo que hicimos la vez pasada. Entonces, básicamente, está la curva IS. Tenemos el output a la izquierda, que es igual a consumo, inversión, gasto del gobierno, esta suma. Pero agregamos las exportaciones, que son bienes producidos localmente, y restamos las exportaciones. Teníamos que darles una forma funcional a importaciones, exportaciones, etcétera, etcétera. Eso lo voy a dejar. Pues ya sabíamos que el consumo, tal como aparece acá, depende positivamente de la renta disponible. La inversión depende positivamente del output, negativamente de la tasa de interés, por razones que ya dimos antes. El gasto del gobierno sigue exógeno. Y lo que dijimos la vez pasada fue que las exportaciones acá dependían positivamente del ingreso del resto del mundo y positivamente del tipo de cambio real. ¿Okay? Entonces, no sé si alguien nos quiere recordar cuál era la razón por la cual eh, supusimos esas relaciones crecientes entre exportaciones y ingreso del resto del mundo primero. Entonces, rompamos ¿cómo se dice? El piso, ¿no? No, quizá no es castellano. Um, ¿Quién se atreve a tomar la palabra para explicarnos esas relaciones? ¿No? Entonces, básicamente son justificaciones en palabras que habíamos dado. Eh, Se suponía que dependían positivamente del ingreso del resto del mundo porque si ellos tenían como más dinero, por decirlo de algún modo, como más bienes, podrían comprarnos más a nosotros. O sea, ¿Sí? sí, podrían comprarnos más a nosotros. Sí, sí. Y, y habíamos definido esta Q como eh, el tipo de cambio, el tipo de cambio como real, y se supone que si teníamos un Q alto, se va a incentivar las exportaciones porque nuestros bienes eran como relativamente más baratos que en el resto del mundo. Eso. Exactamente. Genial, Ashley. Esto era la justificación. Gracias. Es decir, de la misma manera que X era creciente en el ingreso allá y el tipo de cambio real, dijimos que las importaciones, que llamamos Q mayúscula, entonces no se llaman M acá porque M lo usamos para el dinero, eran crecientes en el ingreso local y decrecientes en el tipo de cambio real. Efectivamente, acá es un razonamiento muy similar, con la diferencia que con las exportaciones es el resto del mundo
que compra bienes a la economía local. Las importaciones es la economía local que compra bienes al resto del mundo. Entonces, su poder de compra no se ve definido por I estrella, el caso de la economía local, sino que se ve definido por esta I local. ¿Ok? Y entonces supusimos que era creciente en Y y decreciente en Q por razones las que acaba de dar Ashley. A mayor Q, si vuelvo a la definición que está ahí arriba, mayor Q significa que los bienes allá afuera son mucho más caros en comparación con los bienes locales. Por lo tanto, por un argumento de competitividad, un aumento en Q debería hacer que los residentes locales estén dispuestos a comprar menos bienes afuera y por lo tanto importar menos. Ok, entonces esto es lo que habíamos hecho la vez pasada. Ahora, les he hablado de X, les he hablado de Q, pero la ecuación que les he puesto ahí arriba no está del todo bien, ¿no? Por la siguiente razón, es que como bien hemos reconocido que hay un tipo de cambio y hemos reconocido que entonces, hay dólares y hay puestos, si quieren, hay que reconocer que los bienes que se compran de afuera originalmente no se expresan en la misma moneda que los que se compran localmente. ¿Ok? Y por ejemplo, al tener un aumento en el tipo de cambio real, aunque los bienes, aunque puede haber este efecto competitividad, ¿no? Puede haber también un efecto ingreso que haga que no seamos capaces de comprar esos bienes. ¿Ok? Entonces, esto es como para decir que lo que me falta en la ecuación de arriba es simplemente expresar las importaciones en función de la moneda local y no en función de la moneda del extranjero. Entonces, lo que estoy agregando acá, como ven, es multiplicar la Q por el tipo de cambio real. ¿Ya? Y la idea es, al multiplicar la Q por el tipo de cambio real, déjenme mostrarles. Básicamente, esto es la Q, ¿eh? Lo que estoy haciendo acá es simplemente agregar un precio relativo y transformar bienes que en teoría están expresados en dólares allá, pasarlo a pesos. ¿Okay? Y como toda esta ecuación está expresada en términos reales, es la razón por la cual divido también por el nivel de precio y multiplico por el alfa. ¿Okay? Entonces, multiplicar por el tipo de cambio real nos permite expresar los bienes en la misma moneda. Y entonces, es el argumento que me falta acá en la ecuación de arriba. ¿Okay? Dicho esto, vemos que el tipo de cambio real no va a estar claro su efecto sobre lo que se llama la balanza comercial. Entonces, todo esto lo voy a llamar balanza comercial. ¿Okay? Miremos más en detalle este término. Entonces, la balanza comercial va a ser la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Y, un segundo, es que voy a agregar, como bien dijimos, las exportaciones dependen del ingreso afuera, dependen del tipo de cambio real, y las importaciones dependen del ingreso local y dependen del tipo de cambio real. Dijimos que las exportaciones dependían positivamente del ingreso afuera, positivamente del tipo de cambio real. Las importaciones dependen positivamente del ingreso local y negativamente del tipo de cambio real. ¿Okay?
Entonces vemos que el efecto del tipo de cambio real sobre la balanza comercial va a ser ambiguo, porque tenemos dos términos que a mayor Q van a mejorar la balanza comercial. Efectivamente, las dos flechas en verdes muestran términos que afectan positivamente. Entonces, si sube Q, suben las exportaciones, por lo tanto, se mejora la balanza comercial. Por otro lado, si sube Q, disminuye las importaciones, y también mejora la balanza comercial porque hay un menos que va multiplicando la Q y entonces este efecto es bueno para la balanza comercial. Pero por otro lado, el Profe, efecto... ¿puede explicarme de nuevo por qué una bajada sobre Q es positiva para la balanza comercial? Dije una bajada, entonces, En el lado de las importaciones. sí, era una subida. Entonces, eh, si sube, si sube esta Q de acá, tú ves que dado que la Q mayúscula está relacionada negativamente, todo esto debería caer, pero como hay un menos por delante que multiplica, al final el efecto va a ser positivo. Eso quise decir. Ah, ¿Sí? ok. Entonces, eh, si... Déjame poner dos flechas. El efecto de las Qs que están apuntadas con las flechas en verdes, por las flechas en verdes, eh, es bueno para la balanza comercial. Pero por otro lado, lo que les quería comentar es que el efecto a través de la Q que multiplica las importaciones, este va a ir en la dirección contraria, porque efectivamente un aumento en esta Q, dado el menos que tenemos por delante, va a perjudicar la balanza comercial. Okay. Entonces, podemos considerar dos efectos de Q sobre la balanza comercial. Un primer efecto es un efecto sustitución. Okay. En el sentido de que, lo voy a decir, va a ser el mecanismo A y el mecanismo B. Es el efecto sustitución, lo podremos llamar efecto competitividad también. Básicamente, al cambiar el precio relativo, a mayor Q, vamos a importar menos, no, exportar, sí, importar menos exactamente y exportar más, ¿no? Entonces, esto va a favorecer la balanza comercial. Pero por otro lado, hay lo que habría como una especie de efecto ingreso que actúa en la dirección contraria, que básicamente no tiene que ver con la competitividad entre empresas, tiene que ver con el hecho de que, sería este mecanismo C si quieren, el hecho de que a mayor Q se hace relativamente más caro importar de afuera y esto va a ser dañino para nuestra balanza comercial. Okay. Entonces, como que el aumento en Q limita nuestro poder de compra, si quieren, y va a perjudicar nuestra balanza comercial. Entonces, a priori no sabemos si el efecto de Q va a ser positivo o negativo. ¿Okay? No sé si se entendió un poco la ambigüedad. ¿Puedes repetir de nuevo lo de la sustitución, por favor? Sí, 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 sí. La sustitución es lo primero que dije, es el efecto a través de la competitividad. El hecho de que a mayor Q, eh, lo pide Felipe también. Entonces, a mayor Q, se hace relativamente más barato comprar localmente que afuera. Y entonces, la gente de afuera
está dispuesto a comprar más bienes por lo barato que es bienes locales, suben las exportaciones. Y la gente local quiere comprar menos bienes de afuera, bajan las importaciones. ¿Okay? Entonces, como ven, el efecto a través de las exportaciones o a través de las importaciones, dado por la competitividad, va a ir en la misma dirección para la balanza comercial. Por eso es la razón por la cual A y B los puse juntos ahí. ¿Okay? Entonces, llamo este efecto sustitución o efecto competitividad. ¿No? Pero hay un efecto ingreso que nos lo da el mecanismo C, que está acá, por la Q que multiplica las importaciones. Este efecto de ingreso es el hecho de que a mayor tipo de cambio, las importaciones se vuelven más caras y olvidándonos, digamos, de la competencia entre empresas, vamos a ser menos capaces de comprar estas importaciones y nos va a dañar nuestra balanza comercial. O, si quieren, más simple que esto, a mayor Q, las importaciones son más caras y entonces esto se refleja en la balanza comercial. Efecto de ingreso, que es una especie de efecto nominal, si quieren, pero que tiene consecuencias reales. No sé si es nominal en realidad. Cambia el peso relativo, entonces no es nominal. Es un efecto real. Ok, bien. Entonces, no sabemos si el efecto del tipo de cambio sobre la balanza comercial va a ser positivo o negativo, va a ser ambiguo. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos dice las creencias de los economistas? Digamos, debe haber estudios sobre esto, por supuesto. Entonces, son más que creencias. Es que típicamente, en la mayor parte de los casos, va a dominar el efecto sustitución. ¿Okay? Pero hay algunas excepciones. Entonces, por ejemplo, las excepciones, que son excepciones en las cuales el efecto ingreso es importante, que es, por ejemplo, puede pasar para países, estoy pensando en un país africano pobre que importa pocos bienes, si quieren, y le cuesta, si por ejemplo se vuelven los bienes que importan más caros, le va a costar adaptarse a este cambio en el sentido de que le va a costar encontrar un vendedor alternativo. ¿Okay? Entonces va a tener una demanda relativamente inelástica por bienes importados y al tener esta demanda relativamente inelástica, perdón, relativamente inelástica, esto va a hacer que el efecto competitividad no va a tener mucha importancia. ¿Eh? Y entonces un aumento del tipo de cambio, en lugar de mejorar su balanza comercial, le puede perjudicar. ¿Okay? Entonces son países que quizá no tienen mucha conexión con el mercado afuera y al tener poca conexión, la poca que tienen les cuesta como buscar un vendedor alternativo y un aumento en el tipo de cambio ahí les podría perjudicar. ¿Okay? Es como algunos países les puede pasar. Pero por lo general, si uno piensa el país típico de la OCDE, incluyendo Chile, por supuesto, uno tendería a pensar que domina el efecto sustitución. Otro contexto donde uno cree que puede dominar el efecto de ingreso es en el muy corto plazo. En el muy corto plazo, si quieren, el mecanismo número C que se ve acá en las transparencias va a tener un efecto inmediato. ¿Sí? Efectivamente, fluctúa el tipo de cambio y al tiro nos va a pegar nuestra factura, si quieren. ¿Okay? Pero el efecto competitividad se puede demorar
yo qué sé, un mes o se puede demorar más tiempo en ajustarse. ¿Okay? Y la razón es simple. Nos cuesta de repente cambiar de vendedor y, y entonces nos va a tomar tiempo y en el muy corto plazo puede dominar el efecto ingreso, ¿no? Entonces, como para hacer la analogía, no sé cómo ustedes compran en el supermercado, aunque hoy día poco vamos al supermercado, pero en, en un tiempo atrás me veo perfectamente ir al supermercado y de manera automática poner los productos en la canasta sin mirar mucho el precio. ¿Ok? Y si hago esto, es como si no considerara el efecto competitividad. Básicamente estoy aceptando el precio a ciegas, como si tuviese una demanda perfectamente inelástica y lo único que me afectaría ahí es el tipo de cambio, la factura, digamos. ¿Ok? Pero a medida que vuelvo a casa y que, bueno, me echan la bronca por haber comprado cosas caras, cuando voy a volver al súper, ahí sí me voy a fijar un poco más en los precios y quizá voy a sustituir productos y en lugar de comprar bienes de afuera que de repente se han vuelto caros, voy a comprar bienes producidos localmente, por ejemplo. Como para un ejemplo estúpido, pero para uh, hacerles entender que efectivamente en el muy corto plazo puede ser complicado cambiar de proveedor. Entonces, en este caso es porque, bueno, no sé si hay una razón fundamental, pero podemos imaginar que en el mundo real a veces un importador tiene que elaborar contactos y el contacto es costoso y hay que buscar, no es que la búsqueda sea en el supermercado como en mi caso, quizá hay que informarse, cuesta más informarse sobre cuáles son los buenos productos, los precios baratos, si quieren. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, a veces se habla de la curva en J. La curva J para describir el hecho de que el efecto ingreso va a ser más potente en el muy corto plazo. Si pongo acá el tiempo, si pongo acá la balanza comercial, a veces frente a una apreciación del tipo de cambio, lo que uno ve es que cae la balanza comercial y se va a demorar unos meses en recuperarse. ¿Ok? Y esto se le conoce como la curva J porque esta curva, alguna gente ha visto que tiene pinta de J. ¿Okay? Hay que tener cierta imaginación, pero sí uno con los años se lo puede creer. Y en este sentido, es simplemente para explicar que en el muy corto plazo, entonces, un aumento en el tipo de cambio, pues acá estoy considerando un aumento en Q, va a dañar inmediatamente la balanza comercial y poco a poco vuelve el efecto competitividad y se puede mejorar. ¿Okay? Entonces, estas serían las dos excepciones que conozco de por qué podría dominar el efecto de ingreso. Por lo general, uno va a suponer que va a dominar el efecto competitividad. ¿Okay? Entonces, lo que les voy a dar ahora es una condición bajo la cual domina el efecto competitividad. Y esta condición se le conoce como las condiciones de Marshall y Lerner. Entonces, la condición Marshall-Lerner. Básicamente, la condición Marshall-Lerner se va a definir de la manera siguiente. Voy a considerar dos elasticidades. La elasticidad de las exportaciones con respecto al tipo de cambio y la elasticidad de las importaciones con respecto al tipo de cambio. ¿Okay? La condición de Marshall y Lerner nos dice que la suma de esas dos elasticidades tiene que ser mayor que 1. ¿No? Donde la elasticidad de X con respecto a Q, básicamente
¿Se sabe la fórmula de la elasticidad? Pregunta que les hago de paso. ¿Se acuerdan cómo era? Cambio porcentual, partido en cambio porcentual. Sí, entonces tendría que ser, acá sería una derivada, ¿cierto? De x. Entonces, x es la función de... con respecto a q, multiplicado por q dividido por x. Efectivamente es un cambio porcentual en el sentido de que si considero este término y este término, este ratio, que es la variación de x sobre x, es un cambio porcentual. Y si considero este término junto con este término, es la variación de q sobre q, que es otro cambio porcentual. ¿Okay? Entonces, esto sería la definición de la primera elasticidad. Y básicamente, solo consideraremos los valores absolutos. ¿Okay? Entonces, acá no impacta mucho porque la relación de x con respecto a q ya era positiva, pero es como para reforzar esto. ¿Okay? Y de la misma manera, la elasticidad de las importaciones con respecto al tipo de cambio va a ser una fórmula parecida. El cambio porcentual de las importaciones relativo al cambio porcentual en el tipo de cambio. Y acá le tomo el valor absoluto también para que me quede positivo. Y ahí sí es relevante porque ya sabíamos que la relación entre las importaciones y Q era negativa. Ok, entonces esto es la condición Marshall-Lerner. Entonces, primero intentemos ver esta intuición, ¿no? Si vuelvo para atrás, los dos efectos que les comenté, les había dicho, domina el efecto ingreso, cuando nos cuesta adaptarnos, nosotros consumidores, a los cambios en el tipo de cambio. ¿Okay? Detrás de esta frase hay como una idea de cuánto de elástica va a ser la demanda, en realidad. Es un poco eso la idea. ¿Okay? Entonces, si conseguimos adaptarnos fácilmente a esos cambios, esto implica más elasticidad de la demanda que en un caso en que nos cuesta adaptarnos. Y entonces, y la elasticidad nos la da justamente estas elasticidades, ¿no? Entonces, detrás de estas elasticidades es cuánto reacciona la demanda, que sea demanda de afuera o demanda de adentro, a cambios en este precio relativo. Cuando la elasticidad es alta, cualquier cambio en el tipo de cambio hace reaccionar las exportaciones porque, bueno, la gente sabe sustituir enseguida bienes. ¿Okay? Si no puede sustituir bienes, bueno, básicamente esto implica que esta elasticidad va a ser baja. Eso es como la intuición detrás. ¿Okay? Y entonces está el efecto sustitución y este 1 es como un valor de referencia que normaliza, entre comillas, el efecto ingreso. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser mostrar esta condición. ¿Okay? Y para mostrarlas no es complicado, hay que simplemente calcular derivadas, ¿no? Y lo que hacen Marshall y Lerner, las dos personas que derivaron esta condición, es identificar esta condición alrededor de un punto en particular, ¿no? Y el supuesto que hacen es un supuesto de balanza comercial equilibrada localmente, ¿eh? Supuesto de balanza comercial equilibrada. Les voy a poner entre paréntesis localmente. ¿Okay? Es decir, que van a partir de una situación donde la balanza comercial está equilibrada. Entonces, ¿qué significa que está equilibrada? No sé si se acuerdan ustedes de otros cursos. Si digo que la balanza comercial está equilibrada, ¿qué quiero decir por eso?
Que la resta de exportaciones e importaciones igual a cero. Exactamente, genial. También lo dijo Ashley ahí en el chat. Y efectivamente va a significar que Q multiplicado por Q en nuestro caso va a ser igual a X. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se fijan en este supuesto? Volvamos a algunos conceptos que seguramente vieron en cursos de macro anteriores. ¿Okay? La balanza comercial se fija en un mercado que es el mercado de los bienes. ¿Okay? Entonces son bienes importados y exportados. ¿Okay? Ahora seguramente les dijeron que el desequilibrio en la balanza comercial puede tener consecuencias para otros mercados, en particular para la situación financiera de un país. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo puede afectar la balanza comercial la situación financiera de un país? Pero por el PIB, Pero ¿cuál es la idea? Por ejemplo, si por la demanda agregada. más simple que esto es no hay ningún mecanismo económico detrás, es lo que dice Pedro, es simplemente cuenta nacional. Pedro dice en la cuenta corriente, ¿sí? ¿Cuál es un poco la idea? ¿Quién nos quiere detallar un poco más? Tomemos un ejemplo. ¿Qué pasa si un país de repente importa más que exporta? Entonces consideremos la situación en que X es mayor a Q, Q multiplicado por Q, pero que hay mucho más exportaciones. No, ¿qué dije? Importa más, entonces debería ser lo contrario. Que X es menor a Q. ¿Ok? ¿Cuál es la implicancia de esto para la situación financiera del país? Felipe nos dice se endeuda, efectivamente, se endeuda. La idea es que básicamente como está importando más que exporta, entonces el país genera unos ingresos gracias a sus exportaciones, pero con esos ingresos no le debería alcanzar para poder pagar lo que importa. Esa es la idea. Entonces, y si no le va a alcanzar, significa que los agentes adentro del país, si miramos su suma, se van a tener que endeudar. Y se van a tener que endeudar afuera, ¿no? Porque estamos considerando el país en su conjunto. ¿Bien? Entonces, una balanza comercial deficitaria tiene como consecuencia que el país se endeuda o lo contrario, digamos. Si estaba en una situación en que generaba intereses, va a tener que disminuir sus intereses. ¿Okay? Ok. De la misma manera, si X fuera mayor que Q, ahí, al tener más plata que lo que paga afuera, este exceso de plata, al final del día lo va a ahorrar y en la cuenta nacional, esto va a parecer como que está prestándole plata al resto del mundo. ¿Ok? Entonces, hay una relación entre, digamos, el desempeño en el mercado de los bienes internacional con la situación financiera del país. ¿Ok? Y bueno, olvidemos que estemos en economía abierta. Si recordamos el modelo de Fisher que vieron en Macro 1, tenían que la restricción presupuestaria de la gente, que era que la suma descontada de sus ingresos, tenía que bastar para financiar los gastos de la gente. ¿Okay? Si uno reconoce esto también en economía abierta, lo que nos está diciendo esta condición es que si tenemos una mirada de largo plazo, el país en el largo plazo no se puede endeudar en el sentido de que se tiene que cumplir su restricción presupuestaria. ¿Y cómo se tiene que cumplir su restricción presupuestaria? Es como para decir que en el largo plazo uno puede considerar que la balanza comercial se va a equilibrar. Entonces, detrás de este supuesto, que es, bueno, un supuesto que están haciendo porque les han más bonitos los resultados, pero hay como
una mirada como de largo plazo de la situación del país. ¿Okay? Y esta situación a partir de la cual van a partir Marshall y Lerner para derivar esta condición. ¿Okay? Entonces, repito, el supuesto de la balanza comercial equilibrada significa que el país no se está endeudando, como que no cambia su posición financiera, si quieren, con respecto al resto del mundo. Y uno lo puede ver como una situación de largo plazo, en el sentido de que la suma descontada de sus ingresos iguala perfectamente la suma descontada de sus gastos. No es exactamente esto, ¿no? Pero la gente que usó esta condición lo veía un poco de esta manera. Ok, entonces es el supuesto a partir del cual vamos a partir. Entonces veo que se acuerdan de los conceptos de macro abierta que ya vieron en otros cursos de macro. Está bien. Ya, entonces, volvamos a definición de balanza comercial. La balanza comercial es X más Q por las importaciones. ¿Okay? Entonces queremos ver la derivada de la balanza comercial con respecto a Q. ¿Ok? Va a ser lo siguiente. Entonces, si quiero derivar... Efre, Sí, antes de seguir, entonces sacamos alguna conclusión del hecho de que la balanza comercial está equilibrada. la vamos a usar ahora. Es un Ah, supuesto ok. que vamos a usar en nuestros cálculos. Ya, ok. Pero la interpretación es como lo que te decía, una especie de situación de largo plazo, donde tú igualas perfectamente la suma descontada de tus ingresos con la suma descontada de tus gastos. Así de simple. Ok. Entonces, si calculamos el efecto de Q sobre la balanza comercial, tenemos que calcular entonces la derivada. ¿Ya? Entonces, hagámoslo. Entonces, vamos a tener la derivada de X con respecto a Q, acá. Esto es la derivada del primer término. Y para calcular la derivada con respecto al segundo término, como ven que hay un producto, hay una Q acá y hay otro Q acá. Entonces tenemos que hacer la típica fórmula del producto. Entonces, si derivo la primera Q, me va a dar como valor 1. Vamos a tener... No, no era un más, era un menos. Es balanza comercial. Perdón. Tenía un menos acá. Entonces acá voy a tener menos Q. Entonces, este término es al derivar con respecto a este. Y después menos Q por esta derivada. ¿Ok? Entonces esto es el impacto de... Ups, parece que estoy con poca batería. El impacto de Q sobre la balanza comercial. Ahora queremos determinar si esta derivada de Q con respecto a Q, si es positiva. Entonces, para que sea positiva, necesitamos que todos los términos de la derecha sean positivos. ¿No? Y voy a reexpresar esos términos para expresarlos en función de elasticidades. Estoy viendo que en el chat se me fue una pregunta. Me dice Seya, ¿no había un menos? Ah, un menos, sí, efectivamente, había un menos y te diste cuenta antes que yo. Ya lo corregí. Me imagino que era este menos de acá, ¿sí? Sí. Ya. Perdón por no haber visto tu pregunta. Tengo que prestar atención. 2 pantallas y me está costando. Ok. Ok. Entonces, veamos. Para que esto sea positivo, entonces necesitamos que... Ups. Esta derivada. Voy a obviar los argumentos para ahorrar notación. Pero se entiende, ¿no? Menos Q por la derivada de Q con respecto a Q. Y esto, la pregunta es si es que es mayor que sí. Ahora, si quiero elasticidades, ¿qué tengo que hacer? Si quiero elasticidades,
puedo decir que, por ejemplo, la derivada de x con respecto a q, la puedo multiplicar por q y dividir por x para tener la fórmula de la elasticidad, pero como estoy agregando términos, tengo que agregar otros términos para cancelar esos términos. Voy a multiplicar por x y dividir por menos q, y acá voy a hacer algo parecido. Voy a tener una q acá, dividir por q, y hacerlo de esta manera. Como bien dijimos, todo esto, ¿qué es? Es la elasticidad de x con respecto a q. Y todo lo que tenemos acá va a estar relacionado con la elasticidad de las importaciones con respecto a Q. Le tengo que poner un menos por delante porque acuérdense que definí esas elasticidades en valor absoluto. ¿Okay? Entonces, dado que Q es decreciente, digamos, dado que las importaciones son decrecientes en el tipo de cambio real, tengo que agregar un menos para que quede positivo. Ok, entonces, a partir de ahí, tenemos esto multiplicado por x partido por q, menos q, más bien más, porque menos por menos es más, la elasticidad de q con respecto a q, y multiplicado por q, porque en realidad vemos que esta q de acá se cancela con esta q de acá. Y esto, la pregunta es si esto es positivo. Y entonces, ahí es donde interviene el supuesto de balanza comercial equilibrada, en el sentido de que, si vuelvo al supuesto, déjame borrar esto, que ya no lo necesito. El supuesto era el siguiente, y debería implicar que x partido por q chica va a ser igual a q mayúscula. Efectivamente, tengo que pasar esto al otro lado. Y voy a poder entonces reemplazar las x partido por q por una q mayúscula. Entonces, dado el supuesto de balanza comercial equilibrada, voy a poner una q acá, esta de acá, menos q más q por eta. Como ven, después puedo dividir todo por q mayúscula. Se me va a ir estas q's de acá. Entonces obtengo esto menos 1 y por fin tenemos la condición de Marshall y Lerner que les había nombrado hace un rato. ¿Ok? Ok. Y como les comentaba entonces, esta condición, si ven acá, condición de Marshall y Lerner. Si se cumple esta condición y de acá en adelante haremos el supuesto de que se cumple, domina el efecto sustitución sobre el efecto ingreso, por lo que un aumento en el tipo de cambio real siempre va a ser bueno para nuestra balanza comercial, es decir, que va a dominar este efecto competitivo. ¿Okay? Ya, entonces, si vuelvo a mi curva IS, mi curva IS lo voy a poner directamente. Si se cumple Marshall y Lerner, se va a ver la manera siguiente. La balanza comercial va a ser creciente en Q. Va a ser creciente en I estrella y decreciente en Y. Ah, hay otra pregunta
sí, Felipe es el mismo que dije, que estaba repitiendo, ¿no? Si se cumple Marshall-Lerner, domina el efecto sustitución, es decir, domina el efecto competitividad, es decir, que acá un aumento en Q mejora la balanza comercial. Así de simple. Ok. Ya, entonces esto va a ser un supuesto que vamos a hacer. Y el otro supuesto que haremos, ven que, entonces este no tiene un nombre, o por lo menos que conozca yo. Ven que Y también puede tener un efecto que va en la dirección contraria a este Y, a este Y. Efectivamente, Y mejora la renta disponible, debería mejorar el consumo y también va a mejorar la inversión. ¿Okay? Pero, como va a implicar un aumento de las importaciones, debería perjudicar la balanza comercial. Entonces, el supuesto que haremos es que el efecto a través del consumo y la inversión va a dominar el efecto sobre la balanza comercial. ¿Ok? Entonces, la curva IS se puede ver de la misma manera, dado este último supuesto. Si comparo Y con Z de Y, déjame usar otro color. El cruce entre esas dos curvas nos debería dar el ingreso de equilibrio. Y esto sería para una tasa de interés dada y un tipo de cambio real dado. ¿Okay? Esto. Entonces voy a hacer una pausa de 5 minutos y a la vuelta les voy a sugerir cómo vamos a lidiar, se puede decir de esta manera, con la curva LM. ¿Okay? Y ya que tenemos más o menos determinada la curva IS, volvamos a la curva LM después de una pausa.